Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Corral y vengo a compartir con ustedes algunos de los avances que estoy realizando en la maestría de producción artística que ofrece la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi proyecto consiste en crear una obra que emule, cree y recree el cómo se sienten y manifiestan algunas de las emociones, valiéndome de diversas cualidades sonoras que ofrece la guitarra y basándome en el libro de Cristina Núñez y Rafael Valcárcel, titulado Emocionario, dime lo que sientes. Las etapas que conforman el proyecto son 5: compilación, creación, montaje, revisión y estreno. La primera fase se realizó el semestre pasado y se recopiló información básica y primordial sobre las emociones, mediante entrevistas con especialistas en psicología y musicoterapia, además de la asistencia a conferencias con dicha temática. También se realizó la búsqueda de fuentes de información tanto en bibliotecas, librerías y medios electrónicos. Después se procedió a la lectura y el análisis del material, seleccionando así los textos que se adecuaron a las necesidades del proyecto. La etapa de creación la comencé el semestre pasado, principalmente definiendo la estructura e instrumentación de la obra y realizando algunos bosquejos musicales. La forma general constará de 42 movimientos entrelazados por un hilo conductor que plantea el texto. Habrá secuencias, piezas contrastantes y climáticas. Su interpretación puede realizarse en el orden propuesto o bien seleccionando ciclos o piezas de manera individual, dependiendo de los intereses del ejecutante. Como instrumentación, quedó establecida la guitarra debido a las cualidades sonoras que posee y el conocimiento que se tiene de ella. Se hicieron algunos bosquejos tomando como referencia algunas de las características de las emociones principales y sus posibles analogías con las cualidades sonoras. Este semestre comencé a componer las miniaturas en el orden que viene planteado en el libro, además de clasificar las emociones secundarias apoyándome en la propuesta que ofrecen Edward Punset y Rafael Vizquerra en el universo de emociones, con la finalidad de conocer más a fondo cada emoción y tener más claro el carácter que debo imprimir en cada pieza. Según Vizquerra, las emociones son reacciones del organismo que producen experiencias personales percibidas de forma inmaterial, lo cual dificulta su conocimiento en una cultura caracterizada por la materialización de las experiencias. Por ejemplo, la forma de expresar el amor muchas veces se realiza materializándolo con un regalo, ya que necesitamos ver y tocar las cosas para comprenderlas mejor. Punset y Vizquerra plantean que dentro de cada galaxia o emoción principal existen diferentes emociones secundarias o sensaciones que se relacionan directa o indirectamente en diferentes grados de intensidad. La imagen corresponde a la galaxia de la alegría, que sería la emoción principal. Esta contiene al placer, la ilusión, la euforia y el entusiasmo, y están directamente ligadas a ella con diferentes grados de intensidad. El alivio está ligado indirectamente a la alegría, por lo que su intensidad es aún más baja. También catalogan a la alegría, la felicidad y el amor como la constelación de emociones positivas. La tristeza, el miedo y la ira como la constelación negativa. Ambos grupos se relacionan entre sí y con sus opuestos. Además, existen los asteroides o cometas, que son las emociones ambiguas, es decir, que dependiendo de la reacción que se presente, pueden tener una connotación positiva o negativa. Un ejemplo puede ser la sorpresa. Si la sorpresa es de nuestro agrado, podemos sentirnos felices, y así esa tendría un vínculo positivo. Pero si la sorpresa nos causa un enfado, esta se tornaría como negativa.
El conjunto de constelaciones, galaxias, asteroides y cometas conforman el universo de emociones. Toda esta información resultó importante para la estructura de la obra, ya que al igual que en el universo de emociones, puedo relacionar cada pieza entre sus iguales y opuestos, logrando una cohesión musical. Teniendo clara la clasificación de las emociones del libro de Núñez y Valcárcel, decidí complementar el primer cuadro que les presenté, considerando otros aspectos sonoros como el timbre, la altura, intensidad, textura, articulación y tempo, para tener más herramientas a la hora de abordar la composición. En este ejemplo podemos ver algunas de las actividades fisiológicas que genera la ira, como la alteración cardiovascular, aumento de energía y el incremento de una actividad neuronal y muscular. Y aquí el desglose de las cualidades sonoras que pueden corresponder a las características propias de la emoción. De los bosquejos que realicé el semestre anterior, obtuve una melodía principal, que genera a su vez motivos melódicos, rítmicos, escalas y secuencias armónicas, con las que puedo generar la atmósfera que requiera para cada pieza. Y con distintas técnicas compositivas, puedo transformar dichas ideas y así obtener más material para la creación de la obra. Además, me planteé esta situación a manera de analogía. Yo como persona puedo experimentar todas estas emociones. Puedo sentir diferentes cambios físicos, psicológicos y reaccionar ante un estímulo de diferente manera. Sin embargo, no dejo de ser yo mismo. Solo adapto y modifico mi actitud ante una situación en específico. Por esta razón, decidí hacer mínimas modificaciones a la melodía base y conservar así la esencia de mi idea principal. El libro que estoy utilizando como punto de partida para la creación musical está dirigido principalmente al público infantil, así que los textos para explicar cada emoción son fáciles de asimilar. Además, incluye como complemento una imagen alusiva a cada sensación. Dichas ilustraciones fueron elaboradas ex profeso para el libro y las que incluyo para esta presentación son de Nancy Brajer, Romina Biasoni y Gabriela Thierry. A continuación, les expondré algunos procesos que estoy utilizando para la creación musical. Primeramente está el texto y la imagen que incluye el libro. Eso me da un punto de partida sobre el carácter de la pieza. También considero la siguiente información. La ternura pertenece a la galaxia del amor. El amor se manifiesta por la relajación y atracción hacia una fuente de placer. Algunas cualidades sonoras que pueden funcionar son los timbres suaves, el empleo de notas en el registro medio, volúmenes de suaves a medios, uso de la polifonía, la resonancia de las notas y un tempo lento o andante. Tomando esto en cuenta, decidí elaborar la pieza empleando armónicos y un acompañamiento sencillo que le permite a la melodía sobresalir. La estructura de la pieza tiene una introducción para luego presentar mi idea principal, que tiene dos frases diferenciadas. Después, hago una reexposición de la primera frase con una variación para terminar con una coda.
En la ira, hice un procedimiento similar al que les mencioné antes. Es importante entender lo que me transmite el texto y la imagen del libro, además de considerar que la ira es una emoción primaria que se manifiesta por la alteración cardiovascular, el aumento de flujo sanguíneo y el aumento de energía impulsiva e intensa. Las cualidades sonoras que puede incluir en la pieza son los movimientos rápidos, dinámicas fuertes, acordes, pizzicatos a la Bartók y percusiones. Este movimiento está elaborado con rasgueos rápidos y disonantes, que incluyen una especie de línea melódica en el registro agudo. Su estructura tiene una introducción, un pasaje principal que se repite a la octava superior y una sección conclusiva. De la misma manera, se reflexiona sobre el texto y la imagen, además de lo siguiente. La serenidad pertenece a la galaxia de la felicidad, misma que se manifiesta por la sensación de bienestar y tranquilidad. Las cualidades sonoras que pueden funcionar son los sonidos suaves y neutros, además de dejar resonar los arpegios. También usar notas en un registro medio y una velocidad regular y constante. La pieza está elaborada a partir de un arpegio continuo y estable que permite destacar a la melodía. Tiene una sección introductoria y la melodía principal se presenta en la voz del bajo en dos ocasiones para luego terminar con el mismo arpegio que se inició la pieza. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.